En Mateo 16, 17 al 18. Mateo 16, 17 al 18. Ángel, ¿se pueden leer? Sí, por favor. Mateo 16, 17 al 18 dice: Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu paciencia por nosotros y el amor que tú tienes a través de la cruz de Cristo. Queremos aprender más de tu palabra, queremos someternos a ella, queremos ser quebrantados, Señor, en el amor de Cristo, para que no podamos depender de nosotros mismos, sino en cada palabra que sale de tu boca. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como ustedes saben, estamos estudiando lo que creemos en la iglesia y hoy vamos a hablar sobre la centralidad de la iglesia local. La centralidad de la iglesia local. Jesús le dice a Pedro: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, refiriéndose a su persona. Ahora, la iglesia universal es compuesta por todas las iglesias de Cristo en todo el mundo, es visible y funcional a través de la iglesia locales, las cuales Cristo utiliza como instrumentos especiales para el avance del Evangelio. La iglesia local. Creemos en la centralidad de la iglesia local porque es una de las instituciones establecidas por Dios que no puede ser destruida. Mira, nosotros podemos ver todo lo que pasa en la iglesia y hay muchos escándalos. Eso no va a cerrar las puertas de la iglesia. Nada en este mundo puede dañar la iglesia, incluso los cristianos. Entonces la iglesia es lo que Dios una vez más utiliza para desarrollar a su pueblo hacia la madurez espiritual. La iglesia. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado palabras bien fuertes de los hermanos acá. Es la iglesia que ustedes van a ser confrontados y animados para la gloria de Dios. Como los padres deben desarrollar a sus hijos, le disciplina, ¿sí o no? Mis hijos pueden testificar. Yo disciplino a todos mis hijos sin falta. Entonces la iglesia también disciplina. Nos disciplinamos unos a otros. Muchas veces simplemente un hermano acercándose, una hermana acercándose, diciendo ABCD. Y por la gracia de Dios, el Espíritu Santo lo muestra y estamos bien. A veces tenemos que disciplinar como iglesia. Una persona, después dos personas y después lo llevamos a la iglesia. Pero si queremos ver y desarrollar nuestra madurez, necesitamos la iglesia como los padres necesitan, como los hijos necesitan a sus padres. Entonces, la iglesia es lo que Dios utiliza para sostener a los creyentes en la vida cristiana. La iglesia. Y muchos de nosotros queremos sostenernos aparte de la iglesia. Yo voy a tener una mini iglesia en mi iglesia. Mentira del diablo. Si tenemos el privilegio y la libertad de congregarnos, nos vamos a congregar. Hay unos países que no pueden congregarse. Y entiendo, las circunstancias diferentes, pero a donde nosotros estamos, tenemos toda la libertad para congregarnos. Entonces, para entender esa iglesia, la iglesia de Dios, necesitamos entender quién lo formó. Y la palabra iglesia en griego es ¿qué? Eclesia. Exacto, eclesia, que significa asamblea o los que fueron llamados de fuera. Somos llamados de fuera del mundo pecaminoso y de la esclavitud del pecado a través del Evangelio de Jesucristo con el poder del Espíritu Santo en la salvación. Y la iglesia no tiene nada que ver con un edificio. Cero. Y los latinos, yo lo tengo que decir porque los latinos tienen la mala maña de pensar que la iglesia es un edificio. Es un edificio. No es un edificio, sino personas. Personas cautivadas por el Evangelio. Nunca vemos la iglesia referida como edificio en la Biblia. Romanos 12, 4, 5.
Romanos 12, 4 y 5. Hermana Mónica, tú puedes leer en voz alta, por favor. Amén. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Así nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Amén. Karina, ¿tú puedes leer, por favor? Voz de profesora. Gracias. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es Él que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Él es la cabeza, entonces nosotros somos el cuerpo. Amén. Ya lo vimos en Romanos. La iglesia consiste de personas redimidos a través del Evangelio. No confunden las cosas. Así que la iglesia fue formada por Dios a través de la fe en Cristo y el poder regenerador del Espíritu Santo. Está formada por discípulos que han sido salvados. Amén. Y lo que nosotros debemos hacer es crecer en las enseñanzas de Jesús. Es otro reto de nosotros. Muchos de nosotros nos encanta la iglesia, la idea de la iglesia, pero no queremos someternos a la enseñanza de Jesús. Y eso es lo que pasa muchas veces. La iglesia local es el centro de la vida de los creyentes. Lo voy a repetir. La iglesia local es el centro de la vida de los creyentes. Y el principal herramienta para avanzar el mensaje del Evangelio. Eso es lo que estamos haciendo acá, ¿sí o no? Con el hermano Héctor. Ya yo estoy cansado de estar sentado en una silla. Tenemos que salir y predicar el Evangelio, porque es lo que Dios utiliza para la salvación de personas, predicando el Evangelio. ¿Y quién hace eso? La iglesia. La iglesia lo hace. Y todos de nosotros deberíamos participar. Una iglesia sana debería predicar todo el consejo de Dios, sistemáticamente predicar el Evangelio, participar en el bautismo, participar en la cena del Señor. Amén. Y también, cuando es necesario, participar en la disciplina. Otra cosa que no hacemos. Hay dos cosas acá que no hacemos mucho. Muchas iglesias les encanta bautizar personas. Además, tienen días especiales a donde hay cientos de personas para bautizar, pero no participan en la cena del Señor. A veces lo hacen una vez al año. Y después no quieren disciplinar. ¿Tú sabes por qué? Porque a nadie le gusta la disciplina. La disciplina no es popular. Correcto. ¿Cuándo de nosotros nos gusta la disciplina? A mí me gusta. Pero es necesario para nuestro crecimiento. Entonces, cada discípulo debe tener la prioridad de formar parte de una iglesia local. Y participar en ella. ¿Ok? Debemos participar en ella, debemos ir a la iglesia, pero una vez más, participar. Cada uno de nosotros deberemos servir de una forma u otra adentro de la iglesia. No importa si tienen 7 años, yo le digo a Liliana, recoge esto, y ella lo hace. Acá en la iglesia. O 70 años. Todos estamos llamados a participar. Correcto. No existe la jubilación dentro del reino de Dios. Correcto. ¿Cuál es nuestra jubilación? La muerte, muy bien. Milagros. La muerte es nuestra jubilación y estar con Cristo. Y todos tenemos la misma jubilación, amén. Y tenemos que trabajar hasta la muerte. Correcto. Ya no existe jubilación. Nosotros hemos adoptado esa idea de jubilación en la iglesia. Y ya muchos hermanos y hermanas mayores no quieren participar o servir. No existe eso en la Biblia. No es bíblico. No es bíblico. Y tenemos que entender la importancia de la iglesia local. Necesitamos los hermanos mayores en la fe. Correcto. Lo necesitamos.
son pilares en la iglesia. Entonces, entienda que cada uno de nosotros tenemos que participar. Mira lo que dice Hebreos 13:16. Hermano Héctor, Hebreos 13:16. Amén. Amén. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Ok, la ayuda mutua, ¿a dónde pasa eso? Dentro del contexto de la iglesia. Mateo 28, de 19 al 20. Ángel. Mateo 28. 28, 19 al 20, por favor. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién hace discípulos? ¿Quién? ¿Cómo? La iglesia. Nosotros. No quiero escuchar acá, pastor. No quiero escuchar eso. Todos nosotros hacemos discípulos, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mira el versículo 20. Enseñándolos a guardar todo lo que les he mandado. Eso es lo que nos cuesta. Tenemos que enseñar a los discípulos a seguir las palabras de Jesús, el ejemplo de Jesús. Y muchos de nosotros no queremos hacer eso. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Hermano Benny, que puede leer. Primera de Pedro 2, 9 al 10, por favor. Amén. En voz alta. Así dice la palabra. Pero ustedes son miembros de la familia de Dios. Son sacerdotes al servicio del Rey. Y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso, anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Antes ustedes no eran nada, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora los ama mucho. Amén. Amén. Mira esto, hermano, estamos hablando de una familia. ¿Y a dónde, en estos tres pasajes que vimos, a dónde menciona jubilación? No existe. Tenemos que trabajar hasta la muerte, hasta el último respiro. Trabajamos. Si no pueden salir de la cama, llama y ora. Porque nosotros no dejamos de trabajar en el reino de Dios. Entonces la iglesia es central para el propósito de Dios y debemos predicar el evangelio a todas las naciones, desarrollando las buenas obras en nosotros que Dios ha preparado. Entonces cada uno de ustedes tienen buenas obras que Dios te dio para hacer. Entonces la hermana ella tiene su obra y ninguno como mujeres debería sentirse celosa por el trabajo que ella tiene. Y el hermano Héctor tiene su trabajo. Amén. Correcto. Nosotros acá no podemos pelear. Y nosotros somos famosos pelear entre nosotros. No, yo no quiero que Héctor tenga ese don. Yo no quiero que la hermana Benny tenga ese don. Nosotros no jugamos eso. Un cuerpo, mi codo no dice a mi mano, no quiero que tú hagas eso. No, es ilógico. Tenemos que abrazar los diferentes dones que tenemos dentro de la iglesia. Mira, y a pesar de nuestras diferencias, y muchos de nosotros tenemos muchas diferencias, pero lo que nos une es la sangre de Cristo y eso es más fuerte que nuestras diferencias. Amén. Amén. Tenemos que entender eso. Entonces, tenemos que fluir como iglesia y trabajar juntos para la gloria de Dios. Y déjame decirte, los ministerios aparte de la iglesia, yo no lo veo en la Biblia. Lo voy a decir ahora. No. Ahora, yo no estoy condenando todos esos ministerios como el seminario. Está bien. Pero la iglesia no se somete al seminario. Correcto. El seminario se somete a la iglesia. Uh-huh. Entonces tenemos que cuidarnos de esas organizaciones aparte, esas personas que tienen ministerios, misioneros que tienen ministerios aparte de la iglesia local. Eso no es bíblico. Debemos ver la iglesia como central a la misión de Dios y no un ministerio afuera de ella.
Porque hay más personas que valoran el seminario que la iglesia local. Correcto. Ellos dicen, el seminario ABCD. Nada más. Y después la iglesia local es más o menos. No. Lo tratan de esa forma. Nosotros no tenemos ese lujo ni privilegio. Tenemos que poner la iglesia como central en nuestras vidas. Correcto. Y dame decirte, hay algunos de ustedes que salen de malas iglesias. Salen de malas iglesias, vienen a una iglesia sana, pero se mantienen con las malas mañas de la mala iglesia. No, si no participaron allá, no participan acá. Ahora no tienen excusa que no tienen una iglesia sana. Porque simplemente son mañosos y quieren hacer lo que quieren hacer y no ven la iglesia como una prioridad en sus vidas. Este culto acá de oración debería estar saturado, lleno. Y gracias a Dios se están viniendo más y más personas. Pero muchas personas no ven la iglesia como una prioridad. Eso porque ellos faltan. Yo no voy a venir a la iglesia. Por ABC, cualquier motivación, no voy a venir a la iglesia. Necesitamos hacer la centralidad de la iglesia una prioridad para nosotros. Porque es una prioridad para Dios. Y ese es el punto que nosotros fallamos. No lo vemos como una prioridad por Dios. Es la prioridad de Él. Entonces debería ser la prioridad de nosotros. No podemos jugar juegos. Si ustedes quieren crecer, tienen que participar en una iglesia local. Sana. Correcto. A donde predica todo el consejo de Dios. Amén. Y no solamente estar en una iglesia sana, porque hay muchas personas que están en iglesias sanas, pero no están creciendo. Porque no quieren participar y no toman la palabra de Dios al corazón. El domingo entra acá, sale acá y se van a su casa. Nada cambia. Tiene que ser central. Y en esta iglesia siempre estamos diciendo, ¿por qué no viniste? ¿Por qué no viniste? ¿Por qué no viniste? Porque nosotros entendemos que es importante que la iglesia sea central en su vida. Porque si ustedes van a crecer, va a ser a través de la iglesia local. Hebreos 10:25, ahí voy a terminar, yo lo leo. No dejando de congregarnos, y todo lo que implica, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros en el contexto de congregarnos, y muchos más al ver que el día se acerca. Y ustedes pueden mirar afuera y saber que el día se acerca. Tenemos que estar juntos. Yo necesito a Cristian, yo necesito a Pastor Eddie, a Ángela, necesito a mis hermanos. Necesito. Entonces, este primer tiempo, vamos a darle gracias a Dios por habernos dado una iglesia local que tiene como prioridad su gloria. Escucha, no es el tiempo para tus peticiones, estamos orando corporalmente y tienes el bien específico. Damos gracias a Dios por habernos dado una iglesia local que tiene como su prioridad la gloria de Dios. Amén. Ok.